Durante la época sangrienta de la Revolución Francesa, un médico pacifista persuadió a la Asamblea Nacional a que llevara a cabo sus ejecuciones numerosas de una forma más humana, permitiendo que los condenados tuvieran una muerte más rápida y lo menos dolorosa posible. La sugerencia del doctor fue adoptada y la máquina de la muerte resultante llegó a ser conocida por el nombre del doctor, la guillotina. Hoy en día, en muchos países del mundo que practican la pena de muerte, son aún más diligentes en sus esfuerzos de proveer ejecuciones más rápidas e indoloras posibles. Sin embargo, en los tiempos antiguos, lo opuesto era la realidad. En los siglos antes de Cristo, los persas y después de ellos, los romanos, se esmeraron en ingeniarse una muerte, la más cruel, degradante y dolorosa posible. Lo que se inventaron fue la cruz, en el griego stauros. En el mundo de los persas antiguos, el stauros, es decir, la cruz, era sencillamente una estaca vertical. La persona previamente ejecutada era empalada o ensartada sobre la estaca o suspendida en ella como una señal de desprecio. Eventualmente, este instrumento de castigo y muerte llegó a Roma, en donde dos cambios fueron evidentes. En primer lugar, se le añadió a la estaca una viga transversal, así cambiando la forma del stauros. En latín, el lenguaje de los romanos, se llamaba el patibulum. En segundo lugar, la víctima se fijaba, se sujetaba al stauros, la cruz, mientras aún vivía. La víctima primero era desnudada y luego azotada. Muchas veces los condenados morían por ser flagelados. Luego de ser azotado, era clavado o amarrado a la viga transversal, y éste se fijaba a la viga vertical para exponerlo públicamente. Al correr las horas, el cuerpo sufría dramáticamente por la pérdida de sangre. Sentía debilidad por el estar expuesto a las condiciones del clima, y el choque traumático azotaba tanto la mente como el cuerpo. Una sed intensa y horrible y el dolor atormentaban a la víctima. El peso del cuerpo estiraba y presionaba los músculos pectorales, por cual causa la respiración se dificultaba más y más. Finalmente, cuando el agotamiento agudo hacía imposible el esfuerzo de respirar, el condenado moría sofocado, asfixiado. Los huesos de una víctima de una crucifixión se encontraron en 1968. Aunque sus piernas habían sido quebradas, el clavo que fijaba sus pies aún estaba en su lugar. Sus muñecas demostraban la ranura en los huesos causados por el constante movimiento de la víctima para lograr un suspiro más. El estadista romano Cícero aseveró que la cruz era el supremo pena de muerte, la más dolorosa, espantosa y fea. Esta horrible y terrible muerte se reservaba para los peores de los esclavos extranjeros. Y el tal era Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de stauros, muerte de cruz. Por ti y por mí te doy mi palabra.